Vamos a leer Hechos 15 del 1 al 11. ¿Estamos ahí? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. El título de esta lección es Confusión sobre la salvación. Hay mucha confusión en el mundo respecto a la salvación. Gran parte de esto es por la ignorancia bíblica y otra parte es por los corazones endurecidos y ojos cegados que no quieren ver lo que dice la Biblia. Simplemente la salvación es por gracia. Todo aquel que se salva será por la gracia de Dios y no va a ser por las obras. La palabra gracia simplemente significa Dios actuando a mi favor. O sea, es un favor inmerecido que nadie se salva, nadie gana la salvación por su mérito, por cumplir la ley o por ser bueno, porque la Biblia deja por sentado que todo ser humano es pecador y cada ser humano no llega a la medida perfecta de Dios, que es Jesús. Jesús es la medida del hombre y ningún hombre puede cumplir con las santas demandas de Dios. La salvación es un regalo mediante el Evangelio, según Hechos 20:24, el cual dice de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Note esta siguiente frase: para dar testimonio del Evangelio ¿de qué? De la gracia de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, se basa en lo que Dios hizo por nosotros, en la salvación. Pero, le repito, hay mucha confusión. La gente dice: ¿cómo es que una persona se salva? Y a veces ven pasajes tan claros, pero inmediatamente saltan a su lógica en vez de simplemente creer lo que dice la Biblia. Y hay gente que es muy difícil que ya dejen de pensar de esta manera. En este pasaje de Hechos 15 vemos a Pablo y Bernabé que habían llevado una gira misionera y regresan a la iglesia principal creciente de los gentiles de Antioquía. Y está triunfando esa iglesia. Pero de pronto vienen unos judíos de Jerusalén y empiezan a interactuar y pasar tiempo con los nuevos discípulos gentiles. Me imagino yo que entre esas pláticas le hizo una pregunta: oye, ¿cuándo ya te circuncidaste? Y dice el otro: no, yo no me he circuncidado. Dijo: oye, ¿cómo es posible que entonces tú seas salvo si no te has circuncidado? O sea, ellos empezaron a imponer una carga sobre los gentiles de circuncisión, lo cual causó una alarma. No solamente en estos, pero en Pablo y Bernabé. Porque en ninguna parte en la Biblia se nos enseña que guardar la ley ni circuncidarse es lo que nos salva. Y es igual cualquier otra cosa. ¿Puede usted sustituir la circuncisión por el bautismo, por asistir a la iglesia, por portarse bien, por guardar el sábado? Cualquier cosa que demande una acción de su parte no puede salvarle. Ninguna obra puede salvar.
Y hay personas que imponen estas cosas. A veces a la gente le dice, ¿cómo vas a ser salvo si no vas a una iglesia? ¿Cómo vas a ser salvo si no haces esto, si no guardas el sábado? Porque, ¿cómo vas a ser salvo si no estás tú cumpliendo con la ley? Pero la realidad es que, y al final veremos, que sí debemos obedecer a Dios, pero no para salvarnos. Obedecemos a Dios por ser obedientes, nada más, por amor a Dios. Pero en este pasaje entonces vamos a ver algunas verdades acerca de nuestra salvación por gracia. Y primero vamos a ver, número 1, hermano Hilario. Estos no son las slides, ¿ok? Entonces no me ponga nada, por favor. Número 1, escriba ahí la doctrina falsa. La doctrina falsa. En Hechos 15, versículo 1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice al final ahí? No podéis ser salvos. Escriba letra A, la contienda, una contienda. Esa palabra contienda se refiere a una discusión fuerte. Dice Hechos 15, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, note, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, esto no fue algo pequeño. Imagínense, entran estos hombres a donde está Pablo. Pablo, ¿por qué nunca nos dijiste que debíamos circuncidarnos? Y Pablo dice, porque no tienen que circuncidarse. ¿Cómo no? Los hermanos de Jerusalén, ellos nos insistieron y nos dijeron que si no nos circuncidamos, entonces no podemos ser salvos. Y Pablo dijo, eso está mal. A ver, vamos a hablar con los hermanos. Y empezaron a platicar con estos judíos. Y note que empezaron a discutir. Y fue fuerte la discusión. Quizás se ofendieron aquellos hombres. Quizás Pablo hasta los entregó a Satanás. Yo no sé qué fue lo que Pablo dijo. Pero esto que sucedió aquí llegó hasta Jerusalén. Note, no estamos hablando de un texto. No fue una llamada. Alguien tuvo que viajar desde Antioquía a Jerusalén. Estamos hablando de un viaje largo. O sea que la gente se estaba dando cuenta. Hay peleas en esa iglesia. Hay discusiones en esa iglesia. Pero esas discusiones eran a causa de doctrina. Y nuestra iglesia debe mantenerse firme y pararse firme por la doctrina. Y debemos contender por la fe. Debemos nosotros estar dispuestos a defender y hasta perder amistades a causa de la doctrina. Ahora, no queremos ser contenciosos por ser contenciosos ni ser pendencieros, o sea, no es nuestro motivo, pero nosotros debemos aprender a actuar como Pablo actuó. Por ejemplo, en el libro de Gálatas 2, dice la Biblia, aquí explica un poquito más, y estos, a pesar de ser, ¿qué dice ahí? Falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esto que está hablando aquí se refiere a ese asunto en Hechos 15. ¿Eran falsos? Hermanos, ¿eran creyentes? No. Y venían no para gozarse con lo que está sucediendo en Antioquía, sino para que ellos fueran reducidos otra vez a esclavitud. ¿Cuál esclavitud? De estar bajo el yugo de la ley. En 2 de Pedro 2:1, note lo que dice la Biblia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Falsos maestros, note, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es una tremenda advertencia. Dice la Biblia que habrá dentro, aún del cuerpo de Cristo, falsos maestros. Y note lo que ellos están haciendo. Ellos van a introducir herejías. Van a traer falsa enseñanza. Note que dice la Biblia también que son herejías destructoras. Yo no considero algunas herejías destructoras como si el mundo es plano o no. Creo que el mundo es redondo. Pero si una persona viene a enseñar algo así o empieza a hablar algo del mundo preadámico, yo no lo consideraría una herejía destructora. Dice que es el mundo preadámico, que existía ya un grupo de seres humanos en la tierra antes de Adán, lo cual yo he enseñado en contra de esto, pero eso yo no lo consideraría una herejía destructora. Pero si alguien viene y dice, para ser salvo debes perseverar, eso es una herejía destructora. ¿Por qué? Porque eso puede desviar a una persona a destruirse, a ir al infierno por poner su confianza en ¿qué? Sus obras. Entonces, dice la Biblia que estos entran, pero introducen herejías destructoras de una forma encubierta.
¿Qué significa eso? ¿Qué dice? Hay gente que busca a aquellos que no conocen la Biblia, busca a los ingenuos, busca a aquellos que no están leyendo las Escrituras, que no están bien firmes en su doctrina, y empiezan a cuestionar, ¿a poco nada más por creer? ¿Y si fallas? ¿No crees que debes tú entonces guardar este día, este sábado? Imagino que así fue como empezaron y dijeron, oye, ¿ya te circuncidaste? No, Pablo nunca nos dijo eso. Mira lo que dice aquí en la ley. Y empezaron a quizás citar hasta la Escritura. Entonces dijeron, bueno, sí, está en la ley, está en la Biblia. Pero usted y yo sabemos que a veces la gente puede citar pasajes en la Biblia sin entender su contexto y su periodo. Y tenemos que claramente ver lo que dicen las Escrituras. Pero ahí está la contienda a causa de la doctrina. Enseguida vemos letra B, el error. El error. ¿Cuál fue este error? En Hechos 15:1 dice una vez más, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice al final ahí? No podéis ser salvos. O sea, ellos decían, debe circuncidarse para ser salvo. La circuncisión es removiendo el prepucio del hombre. Y esta palabra significa cortar alrededor. Y ellos decían, para que seas salvo, debes circuncidarte conforme al rito que Moisés dio en Levítico 12, versículo 3. Ahora, si una persona se convertía, son prosélitos. Hay quienes nacían a la nación de Israel y ellos al 8º día tenían que ser circuncidados. Pero hay gente que se convertía a judaísmo, entonces ellos se consideran prosélitos, tienen que pasar por un rito y parte del rito era circuncidarse siendo ya adultos. Por esto fue por lo que pelearon Pablo y Bernabé, según Hechos 15:2, cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Quiero que lea conmigo Gálatas 2:5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Note que ni por un momento ellos se movieron o cambiaron de pensamiento, estaban ya firmes en lo que ellos conocen. Y ellos vinieron para decirles, no, mira, tienen que hacer esto. Y no, ni accedimos con ellos, ni siquiera estábamos dispuestos a cambiar lo que ellos nos estaban diciendo. Y eso es lo que el creyente debe hacer, según 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Esta palabra retener es conservar o guardar. Recuerde, cualquier mandamiento que le añada la salvación es falsa doctrina. Y cuando usted conoce la Biblia, usted no debe mover su pensamiento porque se supone que su pensamiento, su idea, su creencia está basada ¿en qué? En la Biblia. Algunos dirían, pero ¿qué tal de estos pasajes? Mira, hay pasajes que son usados más para contradecir o para torcer. Hay pasajes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ocupaos en vuestra salvación. En Filipenses 2, la palabra que ellos usan es cuida tu salvación. Pero no dice eso en Filipenses, dice ocúpate en tu salvación. Y aunque ese fuera el único versículo en la Biblia, aún no es suficiente para determinar o decidir que una salvación es por obras. Cuando hay muchos pasajes, muchísimos, que claramente nos dicen que la salvación es solamente por confiar y creer en Jesús. Y le puedes enseñar un pasaje a una persona, mira qué tan claro dice este pasaje. Sí, pero ya ignoraste esto. Yo no ignoro este pasaje, yo lo quiero entender en su contexto, pero el problema es que si estamos ignorando los pasajes, bueno, ahí tenemos el problema del corazón endurecido. Ha engruesado nuestro corazón, somos más orgullosos de querer ver lo que dice la Escritura y entenderlo tan sencillamente como lo enseña la Biblia. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
No hay salvación en otra persona ni en otra cosa. Jesucristo es el único que salva, según Hechos 16, versículos 30 y 31. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Gálatas 2:15, note lo que dice la Biblia, 2:16, perdón, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, declarado justo por las obras de la ley, sino, ¿por qué dice ahí? Por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser bien justificados por la fe de Cristo. ¿Y no por qué? No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, qué tan sencillo y más claro es que dice la Biblia: nadie se declara justo, nadie es bueno, nadie se salva por las obras de la ley. Pero a veces, una vez más, la ignorancia de la gente dice: no es por la ley, es por hacer cosas buenas. Pero todas las cosas buenas se basan en la ley. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás a ti Dios. Ahora, yo creo que todos fallamos en ese mandamiento todos los días. Porque nos hace falta reflejar en nuestros motivos, no solamente en amar a Dios. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo. Y quienes tienen riñas y peleas con otro, no se hablan con otro, ya no está amando al prójimo. Pero se quieren justificar. Pero lo que me hizo, dice la Biblia, tenemos que amar, perdonar aún a nuestros enemigos. Con esos dos mandamientos, mi querido hermano, ya fallamos a Dios. ¿Cómo podemos ahora tener yo digo más bien una ceguera, pararse delante de Dios y sentir: soy salvo porque soy bueno? Qué vergüenza, qué tristeza, qué engaño. Nadie se justifica por guardar la ley. Somos salvos por la fe de Cristo. Pero ¿qué de la circuncisión? Debemos circuncidarnos. Hay también otro grupo de personas que ahora están leyendo la Biblia y están escuchando a otras personas y dicen que debe uno aún guardar la ley, aunque no es para salvación. Y algunos dicen: por si las dudas. Por si las dudas, está poniendo entonces duda, obviamente, en la fe de Cristo. Dice Hechos 7:8. Quiero que vea el propósito de la circuncisión. Y le dio el pacto ¿de qué? De la circuncisión. O sea, era un pacto de Dios con Abraham. Y así Abraham engendró a Isaac, y la circuncisión al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Era un pacto que Dios tenía entre él y su pueblo. Pero quiero que vayan en su Biblia a Romanos 4. Vamos a ver algunos pasajes, porque no quiero ignorar lo que la Biblia dice acerca de la circuncisión, ya que estamos tocando este tema. La Biblia nos aclara el propósito verdadero de la circuncisión. Estamos ahí. Dice: ¿cómo pues le fue contada? Romanos 4:10. Estando en la circuncisión o la incircuncisión. O sea, ¿cómo es que Abraham fue salvo? ¿Cómo es que Abraham recibió la justicia de Dios? Note que dice: no en la circuncisión, sino que en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como ¿qué? Como señal. O sea, era simplemente una señal de su fe. Dice: como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes que no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿él fue declarado justo, salvo, antes o después de circuncidarse? Antes. Y se le dio la circuncisión ¿cómo? Como una señal, como un sello, dice la Biblia. ¿Cuál es el sello del creyente? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos un sello diferente al que ellos recibieron. Vaya ahora a Gálatas 5, del 1 al 3. La pregunta entonces: ¿para qué sirve la circuncisión hoy? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para nada? Dice Gálatas 5, 1. Estamos ahí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que
Yo digo que si os circuncidáis, ¿qué dice la última frase ahí? De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Comparemos esto en Romanos, y no pierdas su lugar en Gálatas, Romanos 2:25. O sea que el sacrificio de Cristo no puede beneficiar a la persona que confía en la ley ritual, en un rito de circuncisión para salvarse. En Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Sí que dice ahí? Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? Estoy en el 29, Romanos 2:29. Sino que es judío en lo que lo es. Perdón, me salté un pasaje, no les dije. La circuncisión es la de ¿qué? Del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida, Él les advirtió. Y le dijo, ustedes sí han sido circuncidados, pero no se confíen en eso. Tienen que circuncidarse de corazón. O sea, le está diciendo que no se trata de un acto exterior el cual salva. Se trata de lo que uno cree, su fe, su confianza en Dios. Regrese ahí a Gálatas 6, donde estábamos hace un momentito. Recuerde, la circuncisión aprovecha solo si guarda la ley, pero si es transgresor, si peca, de nada sirve. Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan, note, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, note, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Para qué sirve la circuncisión? Entonces, ¿debe una persona circuncidarse? Bueno, mire lo que dice Corintios, mira Corintios 7:18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Qué dice la siguiente frase? No se circuncide. La circuncisión, ¿qué? Nada es. ¡Wow! Y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, si alguien viene y le dice, oye, ¿no te has circuncidado? ¿Qué va a decir usted? ¿No te va a ceder por un momento a esa cuestión? ¿Va a ser movido fácilmente? Ya tiene pasajes para explicarlo. Se nos explicó el propósito de la circuncisión. Se nos explicó que la circuncisión nunca tuvo el propósito de salvar, ni siquiera cuando se lo dio a Abraham. Era un sello de que había creído. Y se nos da el ejemplo de la fe en Abraham para que sea padre de todos los que creemos, aunque no seamos circuncidados. Y dice que en Cristo la circuncisión no tiene ningún valor. Pero tristemente hay gente el día de hoy que aún se está creyendo esas mentiras. Y están mezclando una vez más lo que es la enseñanza de la ley, el judaísmo, con el cristianismo. Pero eso es simplemente una vez más por falta de conocer la Biblia. Vimos en primer lugar la doctrina falsa. En segundo lugar, escribo ahí la defensa bíblica. La defensa bíblica. En Hechos 15, versículo 7, note cómo inicia este pasaje. Y después de mucha discusión, lo que sucedió fue que Pablo y Bernabé tuvieron que viajar hacia Jerusalén. Y ahí se reunieron con la iglesia, los ancianos, y empezaron a hablar de esta cuestión, pero tuvieron una gran discusión. Note que estos son hombres creyentes. Y los creyentes a veces podemos tener desacuerdos. Lo que debemos hacer es tener discusiones civiles. Yo no creo que hay algo malo en que se discuta un tema o para poder llegar a una conclusión bíblica. Leemos una vez más que era una discusión fuerte. Pedro se levanta y comienza entonces a dar su relato de cómo Dios salvó a los gentiles,
escriba letra A, él dice que Dios purifica los corazones por la fe. Dios purifica los corazones por la fe. En Hechos 15, versículo 8, dice la Biblia, bueno, leamos el 7, creo, para que entendamos el contexto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esa palabra purificar significa limpiar una cosa. Y en este caso, en la Biblia, cuando habla de limpiar, habla del pecado. Hay una palabra que no aparece en la Biblia, pero mucha gente menciona la palabra purgar. La palabra purgar significa limpiar, purificar una cosa. Dice en este pasaje que Él limpia, purifica, no importa si es judío o si es gentil. Pero note el versículo 9 una vez más. Los corazones de los pecadores son ambos purificados por la fe. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué cosa? Sus corazones. Note que uno no puede limpiarse solo. En Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y es solamente por la sangre de Cristo que un pecado puede ser lavado y limpiado, según Apocalipsis 1:5, el cual dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? Y nos lavó de nuestros pecados con el bautismo. ¡Qué bendición! ¿O no dice así? ¿Cuál versión tiene usted? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que el bautismo es el que va a lavar el pecado. Y esa enseñanza fue algo que inició hace años, muchos años. Entre ellos el que abogó era un emperador de Roma, Constantino, el que inició más bien la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Y él esperó bautizarse hasta ser un hombre ya anciano, porque decía: bueno, voy a pecar y al final de mi vida pues me bautizo y se me lavan todos mis pecados. Ya de viejito, ¿qué voy a hacer? Esa es la lógica. A veces usan pasajes como en Hechos 2, donde dice la Biblia: debe ser bautizado para que ellos reciban remisión de pecados. Pero no dice que deben ser bautizados, deben creer. Y el bautismo viene enseguida. El bautismo en la Biblia es importante. Nosotros somos una iglesia bautista. Nuestra iglesia, la herencia que hemos recibido de nuestros bautistas antepasados, pelearon por el bautismo bíblico. El bautismo que era de creyente, no infantil. Entonces no nos acusen a nosotros de no importarnos el bautismo. Sí nos importa mucho el bautismo, pero creemos que el bautismo es un símbolo. Y dice la gente: ¿dónde dice que es símbolo? Hay mucho simbolismo en la Biblia, muchísimo. Entre ellos vemos que el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Y dicen: entonces, ¿por qué se bautizan? Bueno, por obediencia a Dios. Como cualquier otro mandamiento, es simplemente por obedecer e identificarnos con Dios. Pero note que la Biblia enseña que la única cosa que limpia, purifica o lava el pecado es la sangre de Cristo. En Hechos 10:43 dice la Biblia: de ese dan testimonio todos los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados viene, una vez más, dice la Biblia, por la fe en Jesucristo. Cuando creemos en Él. Hechos 26:18 dice, Pablo aquí recibe el mensaje de Jesús para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Aquí Jesús hablando, ¿qué van a recibir? Perdón de pecado. Está diciendo que el perdón de pecado se recibe por la fe en Jesús. Por la fe, por confiar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos cubriendo más pasajes en un solo mensaje que a veces se recibe en un año entero, cuando alguien enseña que la salvación se puede perder. ¿Qué haremos con estos pasajes? ¿Puede uno perder su salvación? Porque la salvación depende de su fe. Depende de creer en Jesús. Si depende de sus obras, usted la perdió hoy. No se haga. La está perdiendo ahorita, se está enojando.
la va a perder. Y yo siempre le pregunto a aquellas personas que dicen, pues tienes que bautizarse para ser salvo. ¿Cuántas veces tengo que bautizarme? Yo vendría a bautizarme todos los días. Todos los días. Sí, ya pequé. ¿Qué voy a hacer? Zambúllete. ¿Por qué? Porque ya quiero salvarme otra vez. Perdí mi salvación. Oh, yo sé que yo tengo muchos problemas personales. Mi enojo, mi ira, mi orgullo. Yo necesito, entonces, en esa postura, salvarme todos los días. Mejor me quedo dormido todo el día para no pecar. Esa es la misma lógica, porque dicen, es ilógico que una persona se salve nada más por creer. Claro, no tiene, o sea, ¿quién dijo que iba a ser lógico? ¿Lógico que Dios muestre misericordia? No, Dios es un juez justo. Entonces Dios no nos da una salvación porque la merezcamos, porque entonces, ¿quién la merece? Pues nadie. Y Pedro está diciendo aquí que es solamente que una persona puede ser purificada su corazón por la fe. Hechos 15:10, note lo que dice ahí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a quién? A Dios. Está diciendo, es lo que están haciendo ustedes, van en contra de Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, note, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Usted está diciendo, ustedes están forzando a ellos a hacer algo que ni siquiera nosotros, los judíos de nacimiento, ni nuestros padres, desde Abraham, Jacob y todos los que llegaron después de Moisés, ellos no pudieron. Y ahora estamos tratando de forzar a estos pobres gentiles de Antioquía a guardar la ley. En Gálatas 5:1 dice la Biblia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos, note otra vez aparece la palabra al yugo de esclavitud. Cualquier persona que esté poniendo su fe en sus obras o en la ley está bajo un yugo. Y ese yugo es pesado. Ese yugo le va a cansar. Tanta gente desanimada, no tiene paz, no tiene gozo, porque lleva esa carga día y noche. Seré salvo, seré salvo. ¿Cómo sé si soy salvo? No estoy guardando a un pecado que no he confesado. Qué horrible es vivir de esa manera. Pero no solamente es pesado, es imposible sobrellevar esa carga. Pero Cristo mismo llevó nuestra carga. Y Él nos dijo que por medio de Él su yugo es fácil. Y Él lo llevó. Hechos 13:39 dice, y que todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Vimos letra A, Dios purifica los corazones por fe, pero Pedro también dijo, Dios salva por gracia. Pedro mismo enseñó que la salvación es por la gracia de Dios. En Hechos 15, versículo 11, dice la Biblia, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, Pedro está diciendo, miren, nada de lo que estos están diciendo es verdad. Es más, déjenles doy un testimonio. El Señor me envió a predicarle a un grupo de gentiles en Hechos 10, la familia de Cornelio. Y cuando les predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y de ninguna manera ellos tuvieron que guardar la ley, ni tuvieron que circuncidarse. Es más, no se haga, nosotros no podemos llevar esa ley, ni nuestros padres la han podido llevar, sino que creemos que por la gracia seremos salvos igual que ellos. O sea, aún los judíos son salvos por gracia. O sea, nacer judío no le hace a nadie salvo. Jesucristo, dice la Biblia, Jesucristo vino a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un conflicto en este momento en Israel. Un lado, yo estoy favorecido por la democracia de libertad. Eso es bueno, un estado libre en el Medio Oriente, el único estado libre donde se permite la expresión de libertad. Tienen cualidades o creencias muy parecidas a nuestra democracia, a nuestro país. Y cualquier país que oprima al cristianismo, bueno, yo creo que eso está horrible. Pero entre todo ello existe un conflicto en el corazón de cada uno, no importa si es gentil o es judío, debe creer en Jesucristo. Desde el principio, cuando Dios estableció el tabernáculo, Él tuvo que sacar el tabernáculo del pueblo y lo puso allá en el desierto. Y Él dijo, el que quiere verdaderamente adorarme tiene que salir de en medio e ir al tabernáculo.
Porque ellos decían, pues aquí está la presencia de Dios. Vivían en pecado, vivían en fornicación, desobedecían, quebrantaban la ley de Dios, pero decían, estamos dentro cerca del tabernáculo. Entonces Dios tuvo que sacarlo. Y de ahí viene la palabra salir de en medio de ellos. La palabra asamblea, iglesia, significa una asamblea que sale de en medio y se aparta. O sea que nadie se salva simplemente por nacer judío, por nacer israelita. Tiene que creer personalmente en Jesucristo. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de Jesucristo, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Que dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Tito 3:5, se lo voy a leer, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, note, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La Biblia no se contradice. Si vamos a tomar pasajes claros que enseñan la salvación por fe, hay muchísimos. Y este pasaje nos enseña una vez más que la justificación viene por su gracia. Por su gracia recibimos el perdón de pecados, según Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, según la riqueza de ¿qué? Su gracia. Y en Romanos 5:2 dice que tenemos entrada a la gracia por esta fe. Dice, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, ¿cómo yo recibo la gracia de Dios? El don de la gracia de Dios es por la fe. Cuando yo creo, Él me da su gracia. Cuando yo creo, me da entrada a esta gracia. Y cuando me da su gracia, me da el perdón. Entonces, la salvación es, como Pedro está diciendo aquí, por gracia de Dios. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. O sea que se puede desechar. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. En otras palabras, está diciendo, si uno puede salvarse por guardar los mandamientos o la ley, la pregunta surge, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué tuvo que venir Jesús? La realidad es que Él vino porque no hay otra forma para salvarnos. Y es a través de Jesucristo. Pedro también dice, letra C, escribe ahí, Dios da su Espíritu como garantía. El hecho de que ellos hablaron en lengua extraña era una muestra que el don del Espíritu Santo había venido sobre ellos. No voy a cubrir el tema ahorita de hablar en lengua, he hablado bastante acerca de ello, pero ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. En efecto, dice Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles ¿qué cosa? El Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esta es una garantía que el creyente recibe. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo sabe? ¿Perdón? ¿Por fe nada más así? ¿Hay algo? ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo eso? Oh, la Biblia. Muy bien. ¿En dónde? Pero aparte de eso, en Romanos dice que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu, y yo soy hijo de Dios. Pero tampoco es algo místico, el Espíritu no me ha dicho nada. No, se trata que el Espíritu siempre habla por la palabra. Dice, yo no he escuchado, yo no he recibido ese texto del Espíritu Santo. Bueno, aquí está el texto. En Efesios 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Cuando una persona cree en Jesucristo, recibe una garantía, aquí le llama arras, le llama un sello, una promesa. Y ese sello, esa garantía es para el día de la redención. Cuando Cristo regrese,
los que estemos con vida seremos arrebatados y transformados. Y el Espíritu Santo es esa garantía, una promesa. Por eso tengo que repetirle, cuando una persona cree, recibe esa promesa. Significa que Dios no retracta, Dios cumple su promesa y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, según 1 de Juan 2:25. Y esa promesa que Dios nos dio es que un día seremos arrebatados o seremos transformados, seremos conforme a su imagen, una transformación al mismo cuerpo de Jesucristo glorificado. Dice ahí entonces, Pedro está diciendo que es por la fe que los corazones van a ser purificados, Dios salva por gracia y Dios da su Espíritu Santo como garantía de una salvación eterna. Vimos en primer lugar la doctrina falsa, vimos en segundo lugar la defensa bíblica y número 3 la decisión firme. La decisión firme. Después de que Pedro les compartió y hablaron todo lo que sucedió, en Hechos 15:22 dice la Biblia, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Entonces ahora los líderes de Jerusalén van a mandarle una carta por medio de Pablo y Bernabé para confirmar que Pablo y Bernabé tenían razón y los otros no. ¿Por qué era importante esto? Porque ellos representaban en ese tiempo, eran unas columnas de la iglesia. Entonces ahora vienen con esta prueba. ¿Qué les dicen? Bueno, letra A escribe ahí, el creyente no está bajo la ley ceremonial. El creyente no está bajo la ley ceremonial. En Hechos 15:28 dice la Biblia, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Eso fue todo lo que les pidieron. Tenían que guardar la ley. ¿Tiene un creyente que guardar la ley? ¿Sí? Ok, tiene que ver la ley en dos diferentes formas. Existe la ley ritual, ceremonial, y la ley moral. ¿Qué es la ley ritual? Bueno, en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectamente a los que se acercan. Este aspecto de la ley es una ley que se hacía continuamente, hacer sacrificios. Y hay un aspecto en la Biblia que es una ley ceremonial, la cual todo era una sombra, significa que apuntaba hacia Jesucristo. Los corderos apuntaban a Jesús. El sacrificio, el derramamiento de sangre, todo eso apuntaba a Jesucristo. El tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el sacerdocio, todo eso apuntaba a Jesucristo. Y cuando Jesús vino, Él cumplió con todo eso. Entonces dice la Biblia que hubo un cambio de ley y un cambio de sacerdocio. Por lo tanto, ya no es necesario tener que hacer sacrificios. Note que este pasaje también está diciendo que nunca los sacrificios salvaron, ni perdonaban, ni limpiaban pecados, sino que apuntaban a aquel que iba a limpiar o iba a poder salvar, que es ¿quién? ¿O quién es? Jesucristo. Viniendo Jesucristo, ya no hay necesidad de un templo. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Viniendo Jesucristo, ya no es necesario un lugar santísimo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él traspasó el cielo para presentarse delante de Dios sin mancha, sin pecado. Ya no necesitamos sacerdotes porque Él nos hizo a nosotros sacerdotes. Ahora tenemos acceso directamente al Padre. Por eso el Señor nos dice, acercaos a mí confiadamente al trono de la gracia. Por lo tanto, cambió lo que cambió. ¿Qué cambió? Lo que Dios dijo que cambió.
Pero aquí se les manda a hacer cosas que no son necesariamente parte de la ley. ¿Por qué? Dice, para no ofender a los judíos. Ven a Corintios 10:32, dice, no seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué les pidieron? Que se abstuvieran de sacrificio o de lo sacrificado a ídolos. Ven a Corintios 8:13 también lo confirma para los creyentes. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré ¿qué? ¿Cuándo? Jamás. Para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí este contexto está hablando de carne sacrificada a ídolos. La carne que se sacrificaba la ponían de venta y usted salía ahí con su carne ranchera que ya había sido dedicada a un Dios, y viene un hermano nuevo débil en la fe y él dice, ¿y esa carne, hermano, dónde la consiguió? Me salió barata, ¿dónde? Pues la compré en el templo de Temús. ¿Pero cómo? Y aquel se va a ofender. Este hermano fue al templo a comprar. Sí, pero el ídolo no es nada, dice Pablo. No te preocupes, aunque se lo dediquen a los ídolos, no es nada. Pero dice Pablo, a causa de tu hermano débil, dice Pablo, yo jamás voy a comer carne. ¿Podría usted decir eso? Entonces dice Pablo, tienen que abstenerse de lo sacrificado a ídolos para no ofender a los judíos. No te dice también de sangre, de ahogado. Ahogado quizás no está en la ley, pero mire Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ahora, yo creo que si se mueve, se puede. Yo sí tendría cuidado de tomar sangre. Algunos dicen, ¿puedo tomar sangre? Bueno, no sé, el Señor lo prohibió, pero tampoco creo que la sangre es el alma de una persona. Hay gente que enseña que en la sangre está la vida. Piensan que si yo voy a donar sangre, estoy dando mi parte de mi alma en mi vida. Y hay una secta muy grande llamada los Testigos de Jehová, que ellos no aceptan transfusión de sangre. Si están muriendo, ¿necesita transfusión? No. Porque la vida están malinterpretando. La vida en la sangre significa que, bueno, es por medio del oxígeno que lleva los nutrientes. Es tremendo. La Biblia no es un libro científico, pero confirma mucho la Biblia. Pero note que aquí mencionan algo ahogado. ¿Qué es eso? Un animal que se ahogó, no se puede comer. Bueno, está bien. ¿Qué dice que les pidieron que no hicieran? Que se abstengan de lo sacrificado. No coman sangre, ¿dijo eso? ¿Dijeron eso o no? De sangre, de ahogado. Después dice ¿de qué? De fornicación, pecado sexual. Menciona el sábado. Eso me impresiona mucho porque hay sectas cristianas que confirman tanto el sábado. Aquí era la oportunidad perfecta. A decirle, ¿sabe qué? Sí somos salvos por la fe, pero guarden el sábado, ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Es porque guardamos todos los días. El creyente guarda y observa todos los días, lo santifica todos los días. No nada más el domingo tampoco, no sea como aquellos que son domingueros nada más. Nada más los domingos son cristianos. Solamente los domingos creen en Dios y piensan en Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días son días especiales para el Señor. Ahora nosotros no creemos en tener un día para consagrar y convocar al Señor establecido en la ley el sábado, porque el sábado era un día cuando ni siquiera deben prender fuego. A veces veo a los sabatistas caminando por ahí. ¿Qué haces aquí? Voy a la iglesia. Quédate en tu casa. Según la ley no puedes ni salir, ni comprar, ni nada. Tienes que estar nomás así, todo el día. Eso es lo que dice la Biblia. No puedes ni encender un fuego. Pero ya al prender la luz, ya pecaste. Pero entonces, ¿por qué no guardamos el sábado? Porque Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro reposo. Era una sombra de porvenir. Entonces dice, ustedes guardan nada más 9 mandamientos. Bueno, sí, 9 de los 10, sí, pero hay más que 10. Hay muchos mandamientos más. Letra B escribe ahí, los creyentes no están sin ley. Le quiero decir que aunque no estamos bajo la ley de Dios, no estamos sin ley de Dios. Es más, estamos bajo una ley con un plano más alto. 1 Corintios 9:21
Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Note lo que dice Pablo, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? Cristo. Existe una ley diferente, la ley de Cristo, la ley de la libertad, se llama la ley del amor. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Todo esto se resume en una sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley que Dios nos manda. Cuando usted ama a una persona, usted va a guardar los mandamientos. ¿Cómo está eso? Bueno, yo no le voy a robar a una persona que amo. Yo le robo a una persona que no amo. Cuando una persona le roba a usted, no le estaba expresando su amor. Por lo tanto, si yo amo a mi vecino, amo a mi prójimo, amo a mi esposa, no le voy a faltar, no la voy a deshonrar, voy a respetarla, voy a tratarla bien, porque el amor es el cumplimiento de toda la ley. Esta es la ley principal del creyente. En vez de estar preocupado, ¿y cómo voy a hacer tantas cosas? Usted aprenda a amar a Dios. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y cuando usted ama a Dios, los mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, importante que esta sea la ley que usted siempre tenga en su corazón, la ley de Cristo. Ahora, terminando, somos salvos sin obras, pero por amor debemos andar en obras. Si le preguntan a usted, ¿usted es salvo solamente por creer? Usted debe responder con una gran firmeza, absolutamente. Así lo declaran las Escrituras. ¿A poco nada más por creer? ¿Qué significa a poco nada más? ¿De qué te refieres? El creer en Jesucristo es confiar en el gran sacrificio que Él hizo. Lo que Él hizo no fue nada fácil, no fue algo tan sencillo, algo que a la ligera, que lo tomamos como algo insignificante. Porque cuando yo creo en Él y Él me salva, entonces Él recibe toda la gloria. No hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios o yo reclamar. Yo no puedo exigirle a Dios como aquellos hombres, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sacamos esto. Jesús le va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque nunca se solucionó el principal problema de ellos, era su pecado. ¿Y cómo es que una persona recibe el perdón de pecados? Vimos el día de hoy que es por ser purificados del corazón, por la gracia de Dios, y nos da Dios un Espíritu Santo como garantía. ¿Qué vimos en esta mañana? Vimos la doctrina falsa. Hubo una contienda sobre un error. Vimos la defensa bíblica. Dios purifica los corazones por la fe, no por la circuncisión y guardar la ley. Dios salva por gracia y Dios da su Espíritu Santo como garantía. Y número 3, vimos la decisión firme. El creyente no está bajo la ley ceremonial, pero el creyente no está sin ley. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por esta enseñanza y estos pasajes tan maravillosos que tú nos das para poder tener una seguridad y una certeza. Y a la vez, Padre, recordar que aunque hemos sido libres, Señor, no estamos sin la ley de Cristo. Y Señor, nosotros los que hemos creído y hemos comprendido tu palabra, sabemos que debemos andar en buenas obras para que tú seas glorificado, para obedecerte, para vivir una vida recta delante de ti, no porque queremos ganarnos una salvación, sino porque tú ya no la has garantizado. Y Señor, ayúdanos a ser agradecidos y guardar siempre lo que tú nos has dado como hijos obedientes, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.